En este video vamos a mirar cómo podemos convertir una fotografía a un dibujo que parezca hecho a lápiz. Lo primero que vamos a hacer es partir del autorretrato o de una imagen de retrato. Es importante tener en cuenta que esta imagen debe tener un fondo ojalá blanco o un fondo muy claro. Si la imagen que ustedes están trabajando está sobre un fondo de color o sobre una fotografía, lo que deben hacer primero es recortarlo para que podamos trabajar con la fotografía limpiamente. Cuando yo ya he abierto mi imagen en Photoshop, voy a duplicar la capa que tengo de fondo para poder trabajar sobre esta capa. Esta la voy a poner en modo de fusión, dividir, ¿sí? La imagen se me debe poner blanca. Voy a configurar esta capa para trabajarla con filtros inteligentes. Entonces le digo clic derecho del mouse y opción convertir en filtro inteligente. Ahora sí voy a venir aquí a filtro y le voy a aplicar en desenfocar, le voy a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano. Básicamente lo que voy a hacer con ese filtro es que hacer que aparezcan todas las líneas que van a hacer parte de mis líneas de dibujo. Entre menos radio tenga la imagen, pues va a ir desapareciendo. Y entre mayor radio tenga la imagen, pues se va a ver una imagen mucho más sobreexpuesta, pero ya van a aparecer más características de la imagen. Entonces la idea de este filtro es buscar como un punto intermedio donde no se vea como fotografía, pero sí pueda ver yo las líneas principales del dibujo, que son las que van a quedar al final como líneas a blanco y negro. Lo voy a dejar así. Ahora a esta capa a la que le apliqué el filtro voy a crearle una capa de ajuste. Voy a cambiar los niveles. Recuerden que esta opción de los niveles básicamente lo que me permite es trabajar sobre las zonas de luz, sobre las zonas de sombra y sobre los tonos medios de la imagen. Toda la curva está llevada en este caso hacia las iluminaciones de la imagen, porque yo quité muchísima información al aplicarle el filtro. Entonces lo que voy a hacer es como compensar eso, llevando los negros hacia los blancos. Lo ideal es que el controlador negro vaya más o menos hasta donde inicie la curva. A veces al llevarlo hasta donde inicia la curva puede hacer que se vea un contraste ya demasiado alto. Entonces la idea es simplemente mirar más o menos en donde. Yo en este caso, fíjense que aquí, este es el punto donde inicia mi curva. Ahí está bien, más o menos lo que quiero es que empiecen a salir ya todos estos detalles y en caso que quisiera compensar, pues lo puedo hacer moviendo los tonos medios también un poco más hacia las zonas de iluminación, pero ya pues hay que verlo es específicamente con la imagen que se está trabajando, ¿sí? Fíjense que lo que hice con esto, simplemente con los niveles, fue aumentar la intensidad de las zonas oscuras para que se vean mucho más fuertes, ¿sí? Porque finalmente estas son las que me van a quedar como mis líneas de lápiz. Voy a agregar otra capa adicional que va a ser tono saturación. Con esta capa de tono saturación lo que voy a hacer es que le voy a quitar toda la saturación para eliminar la información de color para que me quede la imagen a blanco y negro. Recuerden que lo que voy a hacer aquí es trabajar como si estuviera hecha la imagen como a carboncillo, como a lápiz, entonces por eso elimino toda la información de color de la imagen. Ahora voy a convertir estas tres capas que tengo, estos tres pasos que acabé de hacer, que es la aplicación del filtro, los niveles y la saturación, en una sola capa. Para no combinarlas y mantenerlas originales por si acaso las necesito más adelante, lo que voy a hacer es generar una capa nueva a partir de estas tres capas. Para generar esa capa nueva debo presionar la tecla Shift, la tecla Control, la tecla Alt y la tecla E al tiempo. Lo que hago con oprimiendo esas teclas es que creo una capa nueva. Esta capa nueva que se me generó acá, la creo a partir de este proceso que hice acá sin que se me eliminen las capas, ¿sí? Entonces ya tengo esa capa agrupada, o todos esos pasos agrupados en una sola capa. Ahora voy a ponerle un nombre para tenerla como identificada. Vamos a ponerle a esta filtro, ¿sí? Cualquier nombre para poderla identificar. Y esta capa
Y esta capa le voy a aplicar un filtro que se llama reducir ruido. Lo encuentro en ruido, reducir ruido. Básicamente lo que voy a tratar de hacer con este filtro es quitar un poco como esa información que me está ensuciando la imagen. La idea es, cuando ustedes abran este filtro, muy seguramente todo va a estar aquí a la mitad, como en esta posición. Entonces la idea es dejar la intensidad del filtro en lo máximo, que es 10. Puedo conservar detalles, ¿sí? Ahí ustedes van viendo más o menos cómo va cambiando la imagen en la medida en que lo muevo. Puedo dejar más o puedo dejar menos información de detalles. Lo voy a dejar en este caso. Lo voy a dejar en este caso en un 50%, que era lo que tenía. Reducir ruido de color sí lo voy a dejar en 0% porque no tengo información de color. Y aquí en enfocar detalles también, como dependiendo de lo que yo quiera lograr con la imagen. Fíjense que si yo la llevo más hacia el porcentaje, hacia el 0, la imagen se va a ver como un poquito más plana. Mientras que si yo la llevo más hacia el 100%, pues van a aparecer muchísimos más detalles. Eso va a depender de lo que yo quiera realizar con la fotografía. Si en este caso, esta opción no la voy a dejar en 0 porque si no me va a quedar más como una fotocopia. Entre más porcentaje yo tenga, pues va a tender más como a hacer un dibujo. Entonces lo voy a dejar más o menos en un 60%. Dejémoslo en 60%. ¿Sí? Lo que les digo también depende de la imagen. Cada imagen tiene un requerimiento diferente, aunque el proceso sea el mismo. Ya tengo mi imagen aquí aplicada y lo que voy a hacer es tratar de sacar un poquito más esas líneas, darle un poquito más de intensidad a la línea. Entonces voy a volver a aplicar el filtro. Para no volver a abrir la pestaña, Photoshop me guarda por defecto aquí en estas opciones el último filtro que utilicé. Entonces simplemente le doy clic en reducir ruido y él ya me aplica el filtro por segunda vez. Bueno, el siguiente paso es duplicar esta capa. Voy a duplicar esta capa. Y esta capa que acabo de duplicar, la voy a poner en modo multiplicar. ¿Sí? Esto es para seguir sacando todavía más detalles de la imagen. Voy a combinar las dos que acabé de crear, control E, para que me quede una sola capa. Y nuevamente vuelvo y la duplico. O sea, todo este proceso es para que no me quede un montón de capas una tras de otra, sino simplemente voy aplicando, voy combinando y voy aplicando nuevamente en una nueva capa. A esta capa voy a abrir la ventana niveles con control L. Recuerden que lo pueden hacer con control L o desde aquí imagen, ajustes, niveles. Y lo que voy a hacer acá es mover los tonos medios, ¿sí? Pues para lograr un mayor detalle dentro de la imagen. Esta capa que acabo de crear voy a bajarle un poco la opacidad para que no sea tan fuerte el cambio con respecto a la anterior. Lo puedo dejar más o menos en un 40%. Vuelvo y combino nuevamente estas dos capas con control E. Duplico nuevamente con control J. Y voy a tratar de limpiar ya un poquito todos estos elementos que me quedaron aquí en la parte superior. Entonces, para eso voy a buscar que tenga activada primero la ventana de información, que la activo con F8. Y voy a abrir nuevamente la capa de niveles con control L. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con el cuentagotas las zonas que yo quiero que correspondan al 0% más blanco. Si ustedes se fijan en la medida en que yo voy cambiando la posición del cuentagotas, aquí en la ventana de información, si yo me paro por ejemplo en un color más negrito, fíjense que donde está la opción de K dice 80%. Él me dice qué tanta cantidad de negros, en este caso lo que yo le voy a poner atención es al porcentaje que me aparece aquí únicamente en K. Entonces él me dice, si yo me paro por acá, él me dice qué tanta cantidad de negros tengo yo en ese punto que acabé de seleccionar. Si este es un punto muy oscuro y tengo 80% de negro.
Y si me paro en una zona más clarita, pues él me dice qué porcentaje de blanco tengo. La idea es darle un porcentaje mayor a este K para que él me limpie como todas estas zonas suavizadas. Antes de continuar, voy a acercar un poquito más la imagen para que sea un poquito más fácil ese trabajo. Entonces la acerco, vuelvo y hablo control L, tomo el cuentagotas blanco y me empiezo a parar por esas zonas que yo quisiera limpiar. Fíjense que aquí estoy parada en una zona donde dice K tiene el 28% de negro, ¿sí? Quiere decir que todas si yo le doy clic acá, miren lo que él hace, ¿sí? Él busca todas esas líneas o esas zonas que tienen ese porcentaje de color y del 28% que tenía me lo va a pasar al 0% y de ahí para arriba empieza a calcular. Entonces me quita parte de la información que yo tengo. Al quitar todas esas líneas, o sea, miren, todas esas líneas que tengo acá que son más o menos, por decirlo de alguna manera para que sea más fácil entenderlo, estaría trabajando aquí con niveles de grises, ¿cierto? Entonces un gris mucho más saturado será el que está en esta parte y un gris mucho menos saturado los que están en esta parte, los que tienen menos porcentaje de negro. Entonces al quitar esa información, él va y busca todos los grises que tienen desde el 28%, todos los que están del 28% y me los pone en 0. Eso ya me ayuda a limpiar un poco más la imagen. Sí, con esta herramienta hay que tener mucho cuidado porque yo puedo eliminar cosas que no quiero o dañar el proceso de sacar toda la información de color. Fíjense que lo que él ha hecho en este paso es quitarme muchísimas de las líneas negras que estaban en ese 25%. Él las asume como un blanco total y las elimina porque las pone en blanco 0%. Entonces, si yo miro sectores como este, ¿sí? Fíjense que me limpia un montón la imagen. Ya vamos a darle OK acá. Ya lo que yo podría hacer, voy a darle control 0 para encajarla, es de pronto limpiar manualmente, por ejemplo con un borrador o con un pincel blanco, todas estas zonas que todavía me siguen quedando, de la imagen, como esas líneas o, ¿sí? Otra cosa que yo podría hacer, ahí digamos que ya el resultado es bastante satisfactorio, sin embargo miren que acá pues hubo partes de la imagen que se llevó que de pronto me servirían, como todas estas sombras que tengo acá. Entonces lo que yo podría hacer es aplicar una máscara en esta capa y empezar a sacar únicamente las zonas que me interesa que quedan blancas y conservar las zonas que no me interesa que se vayan. Si yo por ejemplo sacaría todas estas y conservaría estas sombras de acá. Pero ya pues eso depende como de la intencionalidad o de la intención que se tenga para hacer el montaje y de la fotografía que estés manejando. ¿Sí? Por ahora yo considero que aquí se puede lograr ya un buen resultado con esta imagen.